Buenas tardes, somos de la sección 301 de base de datos. Mi nombre es Gabriel Araya y junto a mis compañeros Gabriel Martínez. Benjamín Martín y Diego Poblete. haremos nuestra presentación del trabajo práctico de SQLite. Primero que todo, la introducción. ¿Qué es una base de datos relacional? La base de datos relacionales es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Un sistema de software utilizado para mantener las bases de datos relacionales es un Relational Database Managed System o sistema de gestión de bases de datos relacionales. Virtualmente, todos los sistemas de bases de datos relacionales utilizan el lenguaje SQL para consultar y mantener la base de datos. La base de datos se organiza en dos marcadas secciones, el esquema y la instancia. El esquema es la definición de la estructura de la base de datos, la cual se llaman tablas y principalmente almacenan los siguientes datos: el nombre de cada tabla, el nombre de cada columna, el tipo de datos de cada columna, la tabla a la que pertenece cada columna. Los datos o instancia es el contenido de una tabla de la base de datos en un momento dado, en sí el contenido de todos los registros. La base de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como normalización de una base de datos. Dicho proceso se basa principalmente en el concepto de dependencia funcional, que es un esquema que permite que la base de datos sea usada de manera óptima. Algunas de las características comunes de la base de datos relacionales son: una base de datos se compone de varias tablas. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla, a su vez, un conjunto de campos, columnas y registros filas. La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo de medio por las llaves primarias y las llaves foráneas. Las llaves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Las llaves ajenas se colocan en la tabla hija, contiene el mismo valor que la llave primaria del registro padre. Por medio de estas se hacen las formas relacionales. Luego tenemos, ¿qué es el modelo ACID? ACID es un conjunto de prioridades que garantizan la integridad de las transacciones en una base de datos. Y en este caso tenemos cuatro, que es el acrónimo atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Para comenzar a explicar tenemos la atomicidad. Todas las operaciones de una transacción se completan o ninguna se realiza. Luego la consistencia. Las transacciones llevan la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Luego, el aislamiento. Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí. Y en la durabilidad, los resultados de una transacción completada se guardan de forma permanente. A pesar de que pudiera parecer que esto es muy sencillo, en la realidad sucede mucho que no se puede seguir a rajatabla los cuatro principios de ACID. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inventaron los bloqueos. ¿Y qué son los bloqueos? Los bloqueos en las bases de datos controlan el acceso concurrente a los datos y eso permite de que se asegure la integridad y en este caso existen tres tipos de bloqueos. Existe el bloqueo de lectura que permite que varias transacciones lean un mismo dato simultáneamente pero pide modificaciones mientras el bloqueo esté activo. Existe el bloqueo de escritura. Permite que una única transacción modifique un dato, impidiendo lecturas o modificaciones por otras transacciones hasta que se libere el bloqueo. Y por último, el bloqueo de actualización. Previene deadlocks, permitiendo lecturas mientras bloquea actualizaciones. Usando una transacción, planea a leer y luego modificar un dato. A continuación, le daré una introducción a SQLite. Primero veremos la diferencia entre SQLite y los sistemas cliente-servidor. SQLite es una biblioteca embebida, lo que significa que el motor de la base de datos se enlaza directamente con la aplicación que lo utiliza. También SQLite no es un proceso independiente, sino que se ejecuta dentro del mismo espacio de memoria de la aplicación. Las llamadas de las funciones son más eficientes. Las aplicaciones acceden a la base de datos mediante llamadas a funciones dentro del mismo proceso, lo que reduce la latencia. El sistema cliente-servidor, su motor de base de datos se ejecuta como un proceso independiente, con el cual los clientes se comunican a través de una red. También su latencia del sistema, esto quiere decir que las aplicaciones que se comunican con el servidor de base de datos mediante protocolos de red, lo que introduce latencia debido a la comunicación entre procesos y a través de la red. SQLite es solo un archivo, ya que tiene las siguientes características: escrituras exclusivas. Acceso a la escritura exclusiva solo permite un acceso de escritura a la vez. Cuando un proceso o hilo necesita escribir en la base de datos,
debe obtener un bloqueo exclusivo. Esto significa que no puede haber otras escrituras concurrentes. Las lecturas deben esperar a que la escritura termine si ya está ha comenzado. Luego, en gestión de bloqueos, bloqueo de archivo completo. Para mantener la consistencia y la integridad de los datos, SQLite utiliza un mecanismo de bloqueo del archivo completo antes de comenzar una transacción de escritura. SQLite bloquea todo el archivo de la base de datos, impidiendo otro acceso de la escritura, y si es necesario, retrasando nueva lectura hasta que se complete la transacción de escritura. Luego viene la configuración de modos de concurrencia. Soporta diferentes modos de concurrencia que se pueden configurar según la necesidad. Ahora les dejo con mi compañero que hará el tutorial de SQLite. Bueno, voy a seguir con el tutorial de SQLite práctico. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a la web oficial de SQLite, www.sqlite.org, que aquí nos dice que es una librería de lenguaje C, implementa un motor de base de datos de tipo SQL, y esto es importante, que es pequeño, rápido, seguro y de alta fiabilidad. Esto es de suma importancia, ya que SQLite básicamente, mayormente, es utilizado en aplicaciones de dispositivos móviles. Esto debido a que al tener estas características, el procesamiento para estos dispositivos es mucho más eficiente. Para descargar la aplicación, vamos a irnos a Download y vamos a elegir cuál es la que nos conviene según nuestro sistema operativo. En este caso, esta sería la que me correspondería a mí. Carpeta, y nos descargaría esta carpeta. Si la extraemos, extraería estos tres archivos, y con estos tres archivos nosotros vamos a trabajar. Para tener un mejor entorno en donde trabajar, lo que vamos a hacer va a ser copiar esta carpeta. La vamos a copiar y la vamos a pegar en el disco local C. Aquí tendríamos que crear una carpeta, por ejemplo, que se llame SQLite presentación. Le voy a poner SQLite presentación y la pegamos. Y ahora si copiamos esta ruta, la copiamos y vamos a este equipo, vamos a ver lo que son las variables de ambiente, que básicamente son parámetros del sistema operativo que configuran el entorno de ejecución en aplicaciones. En este caso vamos a utilizar, como configuración avanzada del sistema, variables de entorno aquí, vamos a utilizar path, que básicamente especificará los directorios en los que el sistema operativo buscará ejecutables. Y editar, sería nuevo, y pegamos esto, SQLite presentación, SQLite, y ahí estaría listo. Si ahora nosotros nos vamos al símbolo del sistema y ponemos SQLite 3, nos debería decir que está conectado a la base, a la memoria de la base de datos. Así que y para poder utilizar de mejor manera SQLite, lo que vamos a hacer, necesitamos, también lo podríamos hacer, por ejemplo, usando el símbolo del sistema. También podríamos crear tablas desde acá, base de datos desde acá, pero sería poco eficiente. Entonces para eso utilizamos DB Browser, que básicamente es una interfaz la cual nos permite crear bases de datos, crear, definir y modificar tablas, y bueno, todas estas cosas. Así que también la vamos a descargar. Estándar installer esta para nuestro sistema operativo de 64 bits. Lo descargamos, lo entramos en carpeta, ahí está. Y no esto. Bueno, ya aquí me sale porque yo ya lo tengo instalado. Y nos abriría en el escritorio. En el escritorio nos tendríamos que tener aquí ya dentro del DB Browser tenemos dos opciones para crear una base de datos. Podríamos crearle ahí o File New Database.
Y aquí nos tendríamos que ir al donde guardamos en el disco local C nuestra carpeta. Ahí. Aquí vamos a crear otra nueva carpeta que se va a llamar, por ejemplo, no sé, base de datos. Y le vamos a poner como nombre a la base de datos, se va a llamar base de datos práctico. Aquí ya nos abre una ventana para poder crear una tabla, pero vamos a explicar primero que aquí tenemos dos opciones para crear tablas. Tenemos una opción aquí en Create Table, que podemos poner, por ejemplo, aquí TV, por ejemplo, no sé, categorías. Y añadimos un campo, que por ejemplo podría ser, no sé, código, un bajo categoría. Y aquí podemos elegir el tipo de datos. Nosotros en este caso queremos que esto sea un entero, y aquí podemos elegir si es que va a ser no null, como es un código, va a ser la APK y también va a ser auto incrementable. Que esto también quiere decir que no vamos a tener que estar añadiendo ese dato manualmente, ya que se va a auto incrementar, como dice la palabra. Vamos a crear otro campo que se va a llamar descripción sea, que este va a ser un texto. Y ahí quedaría lista la tabla. Si nos vamos, aquí tenemos la tabla de categorías. También hay otra forma para poder generar tablas, por ejemplo, que es mediante código, que sería table create table, se va a llamar, no sé, tv medidas, y esta va a obtener como parámetro un código, por ejemplo, que va a ser un entero, y también va a tener una descripción que va a ser un text, punto y coma, y si lo ejecutamos debería decir que salió finalizada sin error. Si ahora nos vamos a la estructura de la base de datos, también tendríamos las dos tablas. Y por ejemplo también podríamos crear una tabla un poquito más grande, que sería create table, se ve por ejemplo artículos, que esta va a tener código de artículos, que va a ser un entero, que va a tener una descripción, artículo que va a ser un texto, una marca que va a ser un texto, código medida, y ya sabemos que era entero, y un código sea, que serían como la FK, las claves foráneas. Esto sería entero. Si ahora nosotros, y aquí dice que fue ejecutada sin errores, y ya tendríamos estas tres tablas. En este punto ya podríamos añadir información a cada una de las tablas. Para hacer eso nos tendríamos que ir aquí donde podemos escribir código. Y por ejemplo, para insertar información tendríamos que usar la función insert, into, que sería como dentro de la tabla, por ejemplo, medidas, paréntesis, el campo en el cual queremos colocar información, values, y por ejemplo unidades. Si ahora lo ejecutamos, debería ser salió sin errores. Por ejemplo, también vamos a colocar kilogramos, gramos y onzas, por ejemplo. Entonces, si ahora nosotros queremos ver la información que hay dentro de la tabla de medidas, tenemos que usar la función select medidas, select from tabla medidas, y ahí tendríamos las informaciones. Y aquí el código de medidas va auto incrementándose automáticamente.
Por ejemplo, ya, vamos a añadir más información que va a ser insert into tal categorías, descripción, categorías, valores. Vamos a añadir, no sé, hogares, por ejemplo, debería decir que fue ejecutada sin errores, oficinas y no sé, eventos. Entonces ahora, si la revisamos, select from nos debería dar esto. Por ejemplo, para eliminar, para actualizar información en las tablas, usamos la función update. Por ejemplo, en tablas categorías, set descripción categorías, por ejemplo, y vamos a ponerle, por ejemplo, que en vez de tener hogares en el código 4 vaya a tener fiestas, por ejemplo. Tendríamos que fiestas donde el código es igual a 4. Y si ahora revisamos la información que está dentro de todas las categorías, debería haber cambiado a fiestas. Ahí está. Por ejemplo, también podríamos eliminar información. Delete from tv categorías. Los vamos a eliminar, por ejemplo, en este mismo fiestas. Código. Siempre tiene que haber un código para poder eliminarlo de mejor. Que no se vayan a eliminar más datos. O sea, 4. Y si ahora ponemos select from categorías, solamente nos aparecerían estas dos. Bueno, ahí estaría finalizado el tutorial práctico de SQLite. Enseguida voy a mostrar la bibliografía que utilizamos junto a mis compañeros, que sería estas dos, la Wikipedia de SQLite y esta página es keepcoding.io, que es así de las bases de datos. Muchas gracias.